Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal en YouTube. Hoy me encuentro con alguien que había sido difícil poder hablar con él, pero por fin tenemos esa posibilidad. Nos ha invitado incluso acá a su hogar, a su acogedor hogar, para hablar de muchos temas. Carlos Figueroa, venezolano, paisano. Bueno, bienvenido a nuestro canal de YouTube, Carlos. Bueno, muchas gracias y perdón por todas las veces que no lo pudimos grabar. Así es. Bueno, Carlos, hay un tema muy importante que quizás algunos no lo pasan por debajo de la mesa, no le dan la relevancia que merece, y es cuando estamos como presentador de noticias, el poder leer un prompter y cuando no salió un prompter, porque lo difícil no es leer el prompter, una vez que tú obviamente ya tienes la pericia, digamos, pero cuando tienes la pericia se te hace ya algo familiar, como en todo en la vida, ¿no? ¿Qué ocurre, Carlos, cuando el prompter se cae, cuando no hay prompter, cuando por esas cosas de la vida que nos puede pasar a todos, llegamos un día justo para salir al aire y no nos dio la oportunidad de leer el libreto? ¿Qué hacer? ¿Qué hace Carlos Figueroa? ¿Qué recomienda? Yo he tenido dos formas de presentar noticias. Cuando estaba en Venezuela, que presentaba el informativo de Globovisión, Noticias Globovisión Vespertino, era un informativo, un noticiario que no tenía prompter, no había nada para leer. El prompter te salva siempre, porque ahí lees todo lo que corresponde a la entrada de la noticia. El lead se dice en Venezuela, en Colombia se dice lead y así en muchas partes según la forma, pero pues es la introducción de la noticia que le da paso al informe que presenta cualquier periodista y que prepara y produce. Cuando yo estaba en Venezuela no utilizábamos prompter, era un informativo que era muy comentado. Correcto. Eso es lo que a mí más me gusta más sentarme a contarle las noticias a la gente, no a leerle noticias. Yo creo que hay dos formas de decirle a la gente lo que ha pasado en un lugar, en una localidad, en un país o en el escena internacional, y es o le cuentas las noticias o le escupes las noticias. Exacto. El prompter regularmente nos obliga A prácticamente a como leerle el periódico al abuelo cuando está sentado, o a la abuela que está sentada en la mecedora y tú le lees el periódico y dices tal cual. En esta modalidad nos permite más comentarle las noticias, hacerlo de una forma más fresca, que la gente se involucre y te diga, es que esto fue lo que pasó, me lo están contando. Con el prompter, pues es una cosa más formal y pues además te obliga a ceñirte a un tiempo. Exacto. Porque tampoco nos podemos extender mucho. Los venezolanos hablamos mucho, nos dicen en todas partes que hablamos demasiado. Y muy rápido también. Y contamos muchísimo y decimos más de lo que realmente tendríamos que decir. Pero bueno, ¿qué pasa? El prompter es el salvador. Cuando uno va a presentar la noticia, pues ahí en unas letras blancas uno va viendo frente a la cámara, mirando a la cámara, qué es lo que dice. Por ejemplo, en este momento tenemos una tecnología con la que estamos grabando y todo lo que he dicho hasta este momento lo estoy leyendo del prompter. No es cierto. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se cae el prompter? Es una situación que uno tiene que manejarla primero que nada con tranquilidad. Con tranquilidad hay que leer y con tranquilidad hay que comentar. Cuando estás leyendo, siempre tu vista va a ir como antes, una máquina de escribir, cuando uno le daba y se devolvía. Así más o menos uno va leyendo el prompter tratando de que pues, no sienta tanto. El prompter es más reducido y uno no hace este movimiento para leer como lo haces en un libro o en un periódico. Y pues bueno, ¿cuál es el momento crítico? Cuando esa pantalla negra con letras blancas se queda totalmente negra. Ahí tú tienes que tratar de pensar qué es lo que he dicho, qué es lo que me falta por decir y tener la capacidad de improvisar. Cuando el prompter está pasando, tienes que también tratar de llevar la entonación, la respiración para ir leyendo cada una y pues ligar siempre que quien haya escrito, si no es uno, haya hecho muy bien y haya puesto muy bien los signos de puntuación, porque puede pasar que estamos leyendo y nos vamos de largo. Sí, he notado que a veces el prompter te lo pasan más rápido y en otras ocasiones no tan rápido. ¿Cuál es lo ideal? Me imagino ni tanto ni... Es que tiene que ver con la persona que está leyendo. Los distintos programas para la redacción y producción de noticias te van midiendo el tiempo en el que tú deberías hacer la entrada de cada noticia y lo que dura cada noticia. Pero también depende yo por ejemplo, leo muy rápido.
Entonces la persona que está tiene que estar muy atenta a lo que yo estoy diciendo e ir haciendo el movimiento que decía antes para que vaya al ritmo en el que voy yo, porque si no hace que yo empiece a leer como que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado un aumento del salario mínimo del 95% y dijo que los cesta tickets, entonces me haces ir más lento porque la persona no lleva. Eso se nota, y se nota evidentemente. Sí. Ahora, otro aspecto importante, cambiando quizás un poquito el tema, ¿qué tipo de noticias son fáciles de leer para Carlos Figueroa, presentador de noticias de NTN 24, y cuáles son difíciles o más difíciles? Todos tenemos una debilidad y una fortaleza. Eso creo que aplica para todos los comunicadores sociales. Hay fuentes con las que uno se siente mucho más cómodo que otras, bien sea por desconocimiento, porque no nos gusta, puede haber muchos factores. En tu caso, ¿qué tipo de noticias te gusta leer y te sientes cómodo leyéndolas y cuáles no? Yo me siento bien leyendo todo tipo de noticias, pero se me hace mucho más fácil, evidentemente, ahora que estoy en un canal internacional, leer cosas de Venezuela porque tengo total certeza de lo que está pasando. A mí siempre me ha gustado más el campo político, he estado más ligado al campo político y electoral, estuve por mucho tiempo en el Consejo Nacional Electoral cubriendo todos los procesos electorales en Venezuela, y esas son las que se me hacen más fácil, que estén en Venezuela y que sean políticas, pero en general desde hace 4 años pues me ha tocado estar más en contacto con noticias internacionales y pues trato de estar siempre empapado de todo. Es difícil porque hay que estar muy al día con todo lo que está pasando alrededor del mundo, no es solamente un país. Y para lo que se me hace más difícil, yo creo que no es un tipo de noticias, es cuando las noticias incluyen nombres, principalmente los árabes, que es una barbaridad para tener que leerlos, o los asiáticos también son complicados. Sí, uno tiene que leer el líder de la República Islámica, Mahmoud Ahmadinejad, entonces además tiene una pronunciación en la que tiene especial. Y que tienes que hacerla para no incurrir en una imprecisión o que les diga este señor no sabe porque ni en este siquiera de caso quién está hablando. vas a un público muy amplio, no es un público local, regional, que de repente tú lo pronuncias de una manera y a lo mejor pues, pasa un poco por debajo de la mesa, pero ya cuando estábamos hablando de un público internacional y un canal que mucha gente se identifica, sobre todo gente ligada a la parte política, a la parte de problemas mundiales, pues lo va a notar. La posibilidad es mayor. Quizás con los nombres en inglés hemos tratado de prepararnos mucho más, pero sí, los árabes son definitivamente, no es un tipo de noticia, es las noticias que incluyen el nombre o esos nombres en los que las consonantes son más que las vocales y entonces terminamos así como diciendo. Y para el tema del contexto en el que estamos ahorita en este canal internacional es tratar de controlar el acento. Yo, pues, para mí era como muy normal y me decía, ¿por qué tú hablas muy venezolano? Pero bueno, es que claro, mi oído simplemente cree que yo estoy hablando como debe ser. Y entonces, bueno, es el tema de utilizar las palabras, no arrastrar las letras, sobre todo también en el frontera, volviendo al tema anterior, hay que leer cada uno de los fonemas de la palabra y pronunciarlas correctamente y completamente. Los venezolanos regularmente tendemos a cortar las palabras y a cambiar algunas letras, la L por la R, o la que es más notoria es la S por la J. Sí. ¿Qué consejos le da Carlos Figueroa a esta nueva generación de periodistas? El periodismo ha cambiado mucho hoy en día. Yo soy de los que piensa que hay menos investigación y más sobre dar la noticia en el momento. Quizás eso hace que muchos periodistas no se preocupen tanto por investigar o por escribir. Pero en tu caso particular, en el caso de la televisión, ¿qué le recomiendas a esta nueva generación de periodistas? Yo todavía creo que no tengo la suficiente experiencia para dar consejos a todo el mundo, pero pues yo puedo hablar de algo de lo que creo y mi experiencia, y es decir, primero hay que leer mucho, hay que investigar, hay que curiosear, siempre cuestionar todo. Oye, ¿de verdad esto es así? Y entonces buscar el mayor número de fuentes posible para poder llegar a lo más cercano a la verdad. Y por otra parte, no dejarse arrastrar, a mí me parece que y hacia allá nos están llevando, tanto a los medios en televisión, en radio y en prensa escrita, dejarse llevar por las redes sociales. Sí. Es una barbaridad Sí. cómo nos inundan de información, estamos infoxicados. Dar por sentado
todo lo que colocan en redes sociales y ya porque está en redes sociales es verdad. Es verdad. Ese es y en Venezuela se vio mucho eso, Sí. se ha visto mucho eso. Cualquier cosa, cualquier cadena que llegue a través de WhatsApp, de una vez la gente... Y entonces la replican. Yo creo que cuando a mí me llega una cadena de están llevándoselo en este momento, yo corto la cosa ahí. Yo no soy el que agarra, selecciona todo y reenvía, no soy de esas personas. Yo creo que eso no es lo correcto. Hay que investigar, hay que buscar, hay que preguntar, cerciorarse con el mayor número de fuentes posible para poder publicar algo y hacerlo con responsabilidad. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado los consejos de Carlos, por supuesto, esta conversación que hemos tenido bien grata acá en su casa. Otro invitado más especial, talento venezolano para el mundo. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad en nuestro canal de YouTube. No olviden, aquí, bien sea arriba o abajo, tendremos nuestras direcciones en Instagram, en IG, @OnoZambrano, al igual que en Twitter, @OnoZambrano, y nuestro fanpage Ono Zambrano. Los esperamos en una próxima oportunidad.